Quisiera partir primero diciéndoles que les mando esta clase para que ustedes las puedan escuchar y puedan estudiarla, para que podamos lograr que en las clases presenciales por Teams podamos ver casos clínicos y poder sacarle el máximo provecho a estas clases. La idea es que las voy a mandar estas clases, no las había podido mandar porque estaba fuera del tema hace rato, así que les voy a mandar las 3 clases que tengo, les mandé un apunte para que puedan leerlo, y la idea es que el martes, yo el lunes no puedo, pero el martes en el horario que está establecido, la idea es que podamos ver casos clínicos con lo que ustedes puedan leer y con eso preguntar y darle al máximo provecho a esta clase. ¿Okay? ¿Lo escucharon, no? Sí, profe. Muy bien, ¿sí? Démosle. Lo primero que quiero comentar es que la semiología del tobillo es fundamental. ¿Profe? Principalmente se basa... Dígame. Perdón que le interrumpa. No, dale nomás, esa es la idea. La idea es que ¿dijo el martes de la próxima semana? Lo que pasa es que yo tengo asignado hoy día, después el lunes a las 11 parece, y el martes como a las 11. ¿Fíjate? Y de los cuales okay. Yo el lunes no puedo, y el martes puedo porque no me dieron pabellón, así que puedo en la mañana sin problema. Entonces la idea es que terminando esto, ustedes me dicen qué horario les conviene más en la mañana, entre las 12, entre las 11 y la 1, para poder hacer los casos clínicos con lo que ustedes hayan leído. Y les voy a presentar esta clase, era más que nada para entrar al Teams de nuevo, porque yo hace tiempo que no entraba al Teams. Así que, entonces la idea es que ustedes, si tienen preguntas, me vayan diciendo al tiro cuando tengan dudas. ¿Eh? Hay algunos errores conceptuales que hay acá, pero muy puntuales, pero se los voy a ir diciendo. Démosle. Una correcta entendimiento y aprendizaje de la anatomía junto con la función de todas las estructuras anatómicas, fundamental para entender las distintas lesiones, ya sea traumáticas o no traumáticas, que pueden haber en el tobillo y pie. El mecanismo lesional y la energía involucrada en las fracturas es fundamental para poder entender cuáles son los procesos diagnósticos, procesos terapéuticos, para poder dar una correcta recuperación a estos pacientes. De ahí que la edad, ya sean más jóvenes, evidentemente, mejor recuperabilidad, la edad de mayor edad, más riesgo de osteoporosis, tiene más posibilidades de tener más complicaciones y secuelas, para más mayor edad, mientras más jóvenes, obviamente recuperaciones mejores, más rápidas y con alta capacidad de poder retornar a actividades habituales. Las enfermedades concomitantes, ya sea cualquier enfermedad dentro de la medicina general, ya sea enfermedades inmunológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades tumorales, etcétera, pueden ir asociados a las lesiones musculoesqueléticas que complican y obviamente dan una visión distinta a estas lesiones. Tiempo de evolución. Los tejidos musculoesqueléticos son tejidos que tienen capacidad de regeneración y por lo tanto pueden, si uno no lo hacen en el momento adecuado, generar secuelas producto de esa reparación en forma inadecuada. Y frente a todos estos elementos, el examen físico, normalmente en las lesiones ortopédicas, parte de un examen físico pasivo, es decir, sin que se mueva al paciente, y uno dinámico, que es la visión de la marcha. Evidentemente, en las lesiones traumáticas no es posible. Quería comentarles la terminología de movimiento que nosotros ocupamos principalmente para poder entender las distintas patologías. Estos son los distintos planos dentro del eje cartesiano, que son los planos coronales o anteroposteriores, el plano axial o el plano del eje del cuerpo, y el plano sagital o el plano lateral. La función del tobillo tiene, tanto en el plano coronal, y axial y sagital, distintos movimientos, de los cuales el principal movimiento es en el eje que se va de lateral a medial, y lo que nosotros llamamos la flexión plantar o la dorsiflexión. En el retropié, que está dado principalmente por la relación que hay entre el talo y el calcáneo, el movimiento más importante es de la inversión y eversión, que está dado principalmente por la articulación que nosotros llamamos la subtalar. El resto, la rotación interna, rotación externa, flexión plantar y dorsiflexión, también existe, pero en menor grado. Y en el medio pie, realmente a nivel del chopar, nosotros llamamos la abducción y la abducción del antepié,
que en la práctica es la principal o la acción más libre que se produce en ese eje, principalmente en el axial, pero también hay combinados otros movimientos. Por ejemplo, la misma inversión y eversión en el medio pie se llama supinación y pronación. Son movimientos combinados. ¿Me escuchan un poquito, no? Sí, lo escuchamos. Sí, ya, quería agregarle un poquito acá, cuando uno habla, la otra cosa, ustedes no escuchan el ruido ambiental que hay en la casa, ¿no? ¿O sí, lo escuchan? Se escucha despacito igual el video, o sea... Ya, o sea, ustedes no. me escuchan bien a mí. Sí, a usted sí. Ya, perfecto. Entonces, mira, quería, lo acabo de decir está bien, lo único que entiendan para que les quede claro lo que es la supinación y pronación del pie, imagínense el pie, porque este concepto de supinación muchas veces en el pie y no es fácil entenderlo porque se confunde con otros movimientos que nosotros llamamos varovalgo, que se confunden en el pie. Ustedes hablan de supinación del pie, significa si hay una relación entre el primer dedo y el quinto dedo, el primer dedo está mal levantado, es decir, como que se levanta el primer dedo con respecto al quinto. Tú ves primero, el segundo, el tercero, cuarto, abajo el quinto, eso se llama supinación. Y pronación cuando al revés, cuando como que el quinto está mal levantado y bajo el primero. Esa posición, cuando uno dice supinación y pronación, en el retropié se llama inversión y eversión. Entonces existen nomenclaturas combinadas. Ahora, la supinación del antepié, en el medio pie uno le dice varo y en la pronación valgo. Y entonces de repente van a escuchar que se combinan esos nombres. Por lo tanto, es súper importante que se queden claros de que todas las superficies articulares en retropié, medio pie, tienen sus ejes de movimientos fundamentales, que son los tres que le acabo de mencionar, para que no se confundan, porque de repente nosotros mismos nos confundimos cuando hablamos entre nosotros de los términos de varo valgo, supinado o pronado, invertido, evertido. Entonces, para que no se confundan. Todos estos movimientos son importantes entenderlos, ya que los nombramos para poder explicar una alteración, ya sea traumática o ortopédica. La anatomía del tobillo y pie parte principalmente de que existe musculatura, por ejemplo en el pie, musculatura extrínseca que da los movimientos del pie. La musculatura extrínseca llamamos a todos los músculos o estructuras musculares que dan el movimiento de los dedos y que son principalmente fuera del pie, principalmente en la parte del tobillo. De ahí que tenemos, por ejemplo, en este caso, el extensor alecho longo, extensión común de los dedos, el peroneo tertius, los fibulares o los peroneos largo y corto, y el tendón de Aquiles, que son todos músculos extra del compartimento del pie, pero dan los movimientos al pie. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero aquí ya se le agregan las distintas estructuras ligamentosas que dan la estabilización de todos estos fragmentos, de toda esta estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, en este paciente tenemos, o en esta imagen, tenemos ahí la zona de lo que llamamos retenáculos de los peroneos, el retenáculo inferior, que permite que los peroneos no se salgan, no hagan una cuerda de violín y permitan que hagan el movimiento adecuado para utilizar al máximo el brazo de palanca correspondiente a estos tendones. También tenemos los extensores, que permite que los extensores también logren dar el movimiento de ayuda a la dorsiflexión del tobillo y obviamente a la movilidad de la extensión de los dedos. ¿Sí? Es re importante entender de que existen estructuras musculares y estructuras ligamentosas que permiten la correcta utilización de estas estructuras. Con respecto al tema de las partes ligamentosas del tobillo, nosotros vemos acá en esta visión lateral del tobillo estructuras desde la tibia, fíbula y el talo y el calcáneo. Los ligamentos que hay entre la tibia y la fíbula en la parte anteroinferior corresponden al ligamento tibio fibular anteroinferior, con estas distintas ramas que lo componen, siendo esta rama más distal, muchas veces puede tener
problemas que nosotros llamamos pinzamiento, y que obviamente son, en algunos pacientes, principalmente deportistas, se engruesan. Después, en la parte lateral, en la zona donde se termina de insertar en lo que nosotros llamamos el tubérculo de Westphal, se inserta la zona principalmente de los ligamentos fibulotalares, en la cual se componen de dos estructuras principales, una superior e inferior, o una intraarticular y otra articular, y el ligamento peroneo calcáneo. Todas esas estructuras generan un estabilizador lateral que impide los movimientos de varo del tobillo y evita la traslación anterior del talón. Tenemos otros ligamentos que son importantes, como el ligamento cervical y el ligamento interóseo, y algunos ligamentos que nosotros llamamos arqueados que se unen con la zona del navicular por lateral. Aquí tenemos el esquema en el cual se ven la rama superior, rama inferior, el fíbulo calcáneo, el interóseo, que son importantes desde el punto de vista de sintomatología, o lesiones que dan sintomatología, y el ligamento cervical, que determina la parte que a nosotros nos interesa desde el punto de vista anatómico como un referente para distintas cirugías, principalmente de lesiones del seno del tarso o lesiones del calcáneo. Aquí tenemos la visión anterior, en la cual lo importante es entender que tenemos la sindesmosis anterior, que es el ligamento tibio fibular anterior inferior, y en este ligamento aparecen estas estructuras que pueden rozar y producir pinzamiento. Aquí tenemos el ligamento fíbulo-talar anterior, la rama superior o interarticular, que fíjense que se modifica con la dorsiflexión del tobillo. Y eso tiene una importancia, ya que las lesiones crónicas o las inestabilidades crónicas están dadas por esta alteración de este ligamento, pero existen otras lesiones que están dadas por el ligamento inferior, que nosotros llamamos inestabilidades o las microinestabilidades. Aquí tenemos el ejemplo de lo que acabo de decir, en el cual este autor español, Jordi Vega, logró determinar de que el ligamento intraarticular superior determina lo que nosotros llamamos la inestabilidad crónica del tobillo. Sin embargo, cuando uno no tiene roto ese ligamento, pero tiene roto el ligamento fíbulo, talo, calcáneo, que esa arcada que se nota ahí, se produce un concepto de microinestabilidad. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene sintomatología, tiene signos de inestabilidad, pero no a llegar al grado de tener nuevamente lesiones repetitivas. Y esto es importante, esta es una actualización de lo último en anatomía de la zona ligamentosa lateral del tobillo, y es lo que actualmente se está llevando a cabo desde el punto de vista de reconstrucción y el punto de vista de la anatomía del tobillo. Aquí tenemos una visión de la parte posterior, en la cual tenemos principalmente la fíbula con la tibia posterior, en los cuales existe gran refuerzo en lo que nosotros llamamos el tubérculo de Volkmann, en el cual se inserta el ligamento fibular posterior inferior, o es la sindesmosis posterior, que se refuerza con un ligamento que se ve allá abajo, 9, que corresponde al ligamento transverso de la sindesmosis posterior, y es el principal estabilizador de la sindesmosis, da un 40% de la estabilidad de la sindesmosis y es fundamental para la estabilidad del tobillo. También aparecen estos ligamentos membranosos, ligamentos intermaleolares, que permiten, no dan una estabilidad mayor, pero sí pueden generar algún tipo de pinzamiento en la parte posterior. Es súper importante entender que esas estructuras son fundamentales para la estabilidad del tobillo, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la pista medial del tobillo, se ven los ligamentos del tobillo, que en el esquema queda muy claro de que existen estructuras superficiales, principalmente el ligamento tibio-sprint, que nosotros llamamos a esta hamaca, de la tibia al sprint, tibio-calcáneo, que son ligamentos superficiales, tibio-navicular, también superficial, y el tibio posterior superficial. Bajo esto tenemos el tibio talar profundo posterior y el tibio talar profundo anterior, que son todos los componentes del ligamento del tobillo y que da la estabilidad medial del tobillo. Una visión general macroscópica del pie, como para poder entender un poquito a qué hablamos. Cuando hablamos de arco longitudinal, hablamos al arco que está en la columna medial del pie,
que es lo que nosotros llamamos el famoso, la alteración del arco del pie plano longitudinal, que es la clásica pie plano infantil o el pie plano del adulto que puede aparecer pues con el tiempo. Nosotros, cuando tenemos caída del arco transversal, o lo que antiguamente se llamaba el pie plano anterior, nosotros lo llamamos, en este momento lo llamamos sobrecarga metatarsiana, y no corresponde al clásico pie plano, sino que está dentro del contexto de una sobrecarga que puede estar dada por las características del paciente, incluso por un pie tipo cabo, que es lo contrario a un pie plano. Esto para mostrar la musculatura intrínseca. El pie también tiene musculatura intrínseca que no tiene mayor función motora de desplazamiento, pero sí tiene que ver con la ayuda a ciertos movimientos del pie, principalmente el flexor menor, el abductor o aductor del halo, distintos interóseos, lumbricales, que dan las características que no vamos a profundizar en ello, que solamente es para manifestar de que existe también musculatura intrínseca del pie y también puede llegar a producir patología, por ejemplo, un síndrome compartimental que se da en lesiones graves del pie. Para mostrar un poquito la anatomía ósea, de los cuales tenemos principalmente la parte del talo calcáneo, lo que nosotros llamamos el retropié, desde la talo navicular y la calcáneo cuboidea, que nosotros llamamos la articulación de Chopard. Tenemos del Chopard a la zona de la base de los metatarsianos, le llamamos el Lisfran, y ese sector nos llamamos medio pie, retropié, medio pie, y del Lisfran hacia adelante le llamamos antepié. Esto mismo aparece acá en esta imagen, en la cual se ven todos los huesos del antepié, hasta la zona del Lisfran, los huesos del medio pie, cuña medial, cuña intermedia, cuña lateral, cuboides navicular. Y tenemos del retropié, el talo y el calcáneo. Esto con respecto un poquito a los conceptos básicos de nomenclatura y qué es lo que es importante para poder entender las lesiones del tobillo. La idea, yo le hice esta parte de la clase, la función es que también nos va a servir esta introducción para cuando hablemos de patología traumática ósea que están en las otras clases, y también el tema de las patologías ortopédicas más frecuentes que también sirve esta introducción, como les decía, por la nomenclatura, ¿okay? Así que la idea es empezar ahora con la fractura. Esto es bastante rápido. Insisto, cualquier duda me dicen al tiro para poder pararlo. Vamos a hablar directamente ahora de las lesiones traumáticas de tobillo, que en la práctica son lo que nosotros más frecuentemente vemos, y es principalmente la luxofractura de tobillo y la fractura de pilón tibial o plafón tibial. ¿Cuál es la diferencia? Las luxofracturas de tobillo son lesiones principalmente torsionales, en las cuales existe un movimiento torsional de baja energía que lleva a producir una alteración de las estructuras, principalmente los estabilizadores primarios, ya sea óseo o ligamentoso. ¿Okay? Y la fractura de pilón tibial, que corresponde a la fractura de alta energía, en la cual se produce una carga axial que compromete la articulación y que deja secuelas graves. Súper importante entender que las luxofracturas de tobillo no generan una alteración de la articulación, sino que se genera un mecanismo torsional en que respeta la articulación. En cambio, la fractura de pilón tibial hay una alteración directa de la articulación. Cuando yo digo que no afecta la articulación, es principalmente el cartílago articular, ¿okay? Es decir, las lesiones torsionales alteran todo lo que son los estabilizadores, ya sea, como les dije, dinámicos o estáticos. En cambio, en la fractura de pilón tibial, la energía axial destruye o termina dañando definitivamente el cartílago articular. Ese es el concepto desde el punto de vista de la articulación, el cartílago articular. Ahora, existen cuadros intermedios o existen luxofracturas que tienen componentes de carga axial que pueden ya formar un tipo de pilón que lo vamos a mostrar en las siguientes slides. El mecanismo por el cual nosotros vemos la torsión se puede clasificar en dos tipos. Una, la clasificación de Lauhausen. Lauhausen lo que hizo fue colocar cadáveres con los pies en distintas posiciones y determinar los rasgos de fractura que se producía. Por ejemplo, lo que se ve en la figura de arriba es la típica o la clásica lesión más frecuente del tobillo, que es lo que nosotros llamamos la pronación rotación externa.
Ojo, que eso es supinación, rotación externa, por si acaso, porque ahí me di cuenta que no está bien. Es supinación, rotación externa, que es lo más frecuente. ¿Qué significa eso? El pie queda en una posición de pronación, con el dedo gordo hacia arriba, y rota el pie hacia externo, y en esa posición se generan distintos niveles de fractura, y nosotros los dividimos en tipo 1, 2, 3 y 4, dependiendo del rasgo de fractura o donde la energía termina. Y la siguiente clasificación es la clasificación de Weber, en la cual, dependiendo del rasgo de fractura, si es infrasindesmal, transindesmal o suprasindesmal, infrasindesmal, transindesmal, suprasindesmal, podemos clasificarla dependiendo de si compromete o no ese ligamento. La clasificación AO es una mezcla de los dos tipos de clasificaciones, pero es interesante entender las dos para poder entender los mecanismos de lesión. ¿Cómo entendemos la Lauhausen? La Lauhausen tienen que entender como el tobillo como una mortaja. Mortaja se le llama cuando hay dos estructuras que contienen una tercera. En este caso, la fíbula y la tibia, a través de sus ligamentos sindesmal o ligamento tibio-fibular anterior y posterior, junto con sus ligamentos del tobillo, generan una estabilidad de este componente de la mortaja. Aquí tenemos la sindesmosis anterior, la membrana interósea más arriba, el deltoide, que son las estructuras, tenemos los ligamentos laterales, pero los cuales, para mantener la estructura del talo, la mantención del talo en su sitio, tiene que estar completamente congruente, lo que nosotros llamamos al anillo del tobillo. El anillo del tobillo está dado principalmente por maléolo medial, con su ligamento, el ligamento sindesmal anterior o ligamento tibio fibular anterior inferior, la fíbula, membrana interósea y posteriormente el ligamento tibio-fibular posterior, como se ve en esta secuencia, llegando hasta el otro lado, hasta el maléolo medial por su inserción en ligamentosa. Todas estas estructuras son fundamentales para la estabilidad del tobillo y esto da un anillo en el cual se da la estabilidad y es muy importante entender ese concepto para saber de que lo que se lesiona en el lado medial puede repercutir en el lado lateral y viceversa. ¿Cómo se producen las lesiones de la Lauhausen? Primero, la rotación externa. Normalmente hay un mecanismo de rotación externa. Puede ser rotación interna también, pero produce otro tipo de lesión. La clásica, la más frecuente, rotación externa. Y esa rotación externa puede ir con pronación, es decir, el dedo levantado, o con supinación, con el dedo hacia abajo. Fíjense que ahí, eso está mal. Es cuando uno está con el dedo hacia arriba se llama supinación y cuando está con el dedo hacia abajo se llama pronación, es al revés. Por lo tanto, la posición del dedo, del pie determina para dónde va la energía. Ese concepto también lo quería cambiar dentro de lo que lo acabo de decir. Y eso genera distintos rasgos de fractura. Tenemos en las clásicas supinación, rotación externa, se produce la lesión primero del ligamento sindesmal anterior, o se puede producir en la zona de inserción de la fíbula. Después sigue con la fractura de la fíbula, esa es la etapa 2. Después sigue con el triángulo posterior, la parte 3 de esta torsión del mecanismo lesional, y por último termina lesionando, o en el nivel 4, ya sea el maléolo medial o el ligamento del tobillo. Esta es la clásica mecanismo en 4 fases que tiene los mecanismos de supinación, rotación externa. Yo les nombro esto porque ustedes van a ver cuando después pasen al internado o les toca ver a algún paciente que algunas veces los colegas colocan dentro de la clasificación, le colocan, en este caso, como lo acabo de decir, SER 4. ¿Qué significa SER 4? Supinación, rotación externa con compromiso del maléolo medial. Eso significa SER 4, es decir, que la energía dio vuelta completamente al anillo del tobillo y terminó lesionando sindesmosis o fíbula, el triángulo de Volkmann y el maléolo medial. Entonces, ese nosotros llamamos SER 4 y esa es supinación, rotación externa, etapa 4. ¿Okay? Es para que entiendan el mecanismo lesional. En general, no es tan importante entenderlo como tal, solamente entender el concepto rotacional. Esa es la importancia de esta clasificación. Si a esto se le combina una pronación, rotación externa, aparecen lesiones más altas. Aquí tenemos si la energía
tenemos otro mecanismo del Lauhausen. Si la energía se produce una inversión, ¿no? Una inversión, es decir, el talo golpea el maléolo medial, a eso nosotros llamamos pronación, aducción, a ese tipo de mecanismo. Rompe en forma cizallante el maléolo medial y rompe la fíbula bajo la sindesmosis. Esa es la clásica lesión de pronación, aducción. Y cuando tenemos al revés, cuando existe una supinación, abducción, se produce una lesión en la cual se rompe la fíbula con minuta alta y se genera obviamente la fractura medial. Esta clasificación, como les dije, entendiendo el mecanismo torsional, la llamamos la de Lauhausen, y cuando está asociado a la sindesmosis infrasindesmal, como se ve en ese caso, transindesmal a través de la sindesmosis suprasindesmal, la llamamos la clasificación de Breuer. Yo le aconsejo, si quieren entender más este concepto, si ustedes se meten a cualquier, a YouTube, y ustedes ponen clasificación de Lauhausen, ahí van a ver cómo hay videos que muestran el concepto tridimensional de la rotación. Es fácil, es sencillo y es fácil para ustedes, que son buenos para todo este tema digital. Así que métanse a YouTube y busquen Lauhausen, van a entender más el concepto. Un ejemplo, simplemente para mostrar, fíjense, el espacio medial. Nosotros aquí, en el apunte que ustedes tienen, que les mandé, sale de que este espacio es un espacio que está determinado que son más o menos 4 milímetros. Este espacio tiene que estar simétrico con el espacio superior. Aquí está asimétrico y se ve como el talo se desplaza. Este es el borde anterior de la tibia y se desplaza el talo hacia el lado, generando una apertura y una zona en la cual se debe cruzar la fíbula con la tibia, que debe ser más de 5 milímetros, y aquí es menor. En este caso, el paciente clínicamente está con una impotencia funcional, no puede cargar con un aumento de volumen importante. Fíjense que en la lateral se ve un fragmento posterior, por lo tanto, aquí la energía cruzó hasta atrás, se fue hasta atrás, por lo tanto, abarcó todo el anillo del tobillo. ¿Por dónde salió la energía? Por lateral. Por lateral, fíjense que no se ve nada. Y aquí donde uno tiene que examinar al paciente y tiene que examinarlo correctamente, y donde uno puede ver que la fractura o la energía disipó hacia la fíbula alta. Y eso es lo que nosotros llamamos una fractura, una tipo pronación, rotación externa, en la cual la energía sube y sale a través de la fíbula. Esta es la clásica fractura alta de fíbula que uno tiene que tenerla en cuenta cuando en la práctica, la típica fractura de Metesu. No es Metesu, es Mesonet, por si acaso, es la fractura de Mesonet. ¿Okay? Aquí tenemos la resolución, se le hace la osteosíntesis de la fíbula y se coloca esos tornillos de situación que, miren, al poco andar el paciente, porque ya se recuperó, quiebra porque son estructuras rígidas en una estructura que está móvil, pero se mantiene claramente la situación de todos sus componentes, incluso la fractura de la parte posterior se logra consolidar. Aquí tenemos un mismo ejemplo, exactamente igual, la gran separación del clear space medial, el overlap de la fíbula que tiene aquí, no hay una overlap, no hay un sobrecruzamiento entre la tibia y la fíbula, que está completamente abierta, y el talo subluxado. Fíjense que esta es una forma a través de sistemas elásticos, que es una forma moderna de poder estabilizar. Fíjense que aquí la estabilización abarcó tanto la sindesmosis como el deltoideo, es decir, aquí reparamos dos estructuras lesionadas para completar el anillo completo del tobillo. Y tenemos otro ejemplo de luxofractura de tobillo. Fíjense, aquí el talo golpea la parte lateral de la fíbula. Esto es lo que nosotros llamamos un mecanismo de abducción con supinación, es decir, acá con pronación, abducción, pronación, en la cual el talo golpea la parte lateral y la energía pasa a través de la fíbula, generando una conmoción que le da una inestabilidad importante. Aquí se ve el maléolo medial que se desgarró como una fractura avulsiva. Qué importante, fíjense, aquí también hay un compromiso de la parte posterolateral que habla de que también puede comprometer ese segmento. Y fíjense en este escáner cómo compromete eso. Y eso le da una importancia vital, porque si no se estabilizan estas lesiones,
como se ve en este cuadro, no se logra la anatomía del anillo completo del tobillo. Fundamental reconstruir el anillo completo del tobillo, como en este caso, que se hizo con abordajes posteriores que están muy de boga actualmente, muy en moda. Aquí tenemos un inverso. Aquí este es un mecanismo de supinación abducción, es decir, el talo, al contrario, golpea hacia adentro, dando un rasgo cizallante que obviamente puede incluso comprometer el plafón y puede ser incluso parte de un pilón, pero por las características pasa a ser un mecanismo torsional y una abulsión de la zona del maléolo lateral a nivel de la sindermosis. Aquí se repara logrando corregir estos dos segmentos, dándole la estabilidad y la reconstrucción del tobillo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el ejemplo que yo les quería tener cuidado. Fíjense, en este caso no es simplemente una fractura de la fíbula sola, aislada, sino que aparecen rasgos de fractura que son poco clasificables. Se ve en el maléolo medial, se ve con minución, se ve un fragmento translúcido atrás y se ve cómo está luxado. Siempre que vean un tobillo luxado con algún rasgo de fractura posterior no clasificable, hay que tomar el escáner. Estos son pacientes que se deben escanear porque es fundamental para hacer el diagnóstico correcto y hacer los abordajes correctos. En este caso se usó un fijador externo, ya que las partes blandas no permitían resolverlo inmediatamente, y se ve en el escáner que cómo se ve ese fragmento con un fragmento intermedio y que le da una inestabilidad en la parte posterior. Ahí tenemos en el escáner el maléolo posterolateral y el maléolo posteromedial que están comprometidos junto con el compromiso de la fíbula en su incisura. Ahí tenemos la reconstrucción, fíjense cómo está, ahí se ve la realidad del tema. Cuando uno ve una tridimensionalidad, se ve realmente cuál es el grado de lesión que se ve en estos pacientes. Esta es la forma de resolverlo a través también todos de abordajes posteriores que son la zona donde estaba la destrucción. Quiero poner énfasis en esta parte. Cuando existen compromisos de lo que nosotros llamamos el rodete posterior de la tibia, fíjense que el rodete posterior es una estructura de la parte posterior del plafón tibial que tiene una descenso hacia posterior. Eso evita que el talo se desplace hacia posterior. Esa inclinación es fundamental para darle estabilidad. Si eso se lesiona, el talo tiende a irse hacia atrás y genera una inestabilidad que termina produciendo en el paciente una artrosis postraumática, que es una de las consecuencias de este tipo de lesión. Este tipo de lesión no es exclusivamente torsional. Y aquí existe un mecanismo mixto en que hay carga torsional y carga axial en flexión plantar que dan estos componentes, como nosotros llamamos la fractura del maléolo posterior, que está dentro del contexto de los pacientes que tienen lesiones graves, en las cuales en algunas de estas clasificaciones las llamamos los famosos pilones posteriores, que lo vamos a nombrar después. Esto es importante porque el tratamiento cambia radicalmente dependiendo si está comprometido el maléolo posterior. Ahora, con respecto a la fractura de pilón tibial, son lesiones de carga axial. ¿Qué significa? Son caídas en el eje axial, es decir, talo golpea la zona del plafón tibial hacia arriba, de forma axial. El compromiso siempre es interarticular. El talo, al golpear la zona articular, va a destruir parte de la articulación. Normalmente son de alta energía o van asociados a mecanismos de alta energía involucrados con energías torsionales. Y aquí se ve un compromiso grave de las partes blandas. Todo paciente con fractura pilón tibial, cuando existe una gran energía, genera un daño a las partes blandas, por lo tanto hay que proteger, evitar el daño a las partes blandas antes de cualquier tipo de recuperación o de cirugía para recuperarlo. Es fundamental ante cualquier estabilización. En general, estas lesiones, cuando son muy severas, generan lesiones graves que pueden llegar desde la infección por el compromiso de parte blanda, como un Cherne 3, que nosotros llamamos una lesión de parte blanda que puede llevar a producir una fractura expuesta oculta, deformidades secundarias, producto de la deformidad y la inestabilidad que se produce, y esto genera una artrosis postraumática. La mayor causa de artrosis postraumática en el tobillo están dados por la fractura de pilón tibial. Esta es la clasificación antigua de Rudial-Gebel, en la cual solamente manifiesta el grado de desplazamiento de la conminución y el grado de energía. Mientras más alto es la energía, más conminución se nota. ¿Okay? Aquí tenemos la clasificación de la ONU, en la cual
entre la B y la C se denominan fractura de pilón tibial. La fractura de pilón tibial con compromiso interarticular parcial y fractura con compromiso intraarticular completo, con disociación entre la epífisis y la diáfisis. Aquí hay una completa disociación y eso habla de la energía que involucra una lesión de alta energía. Para entender estas lesiones, súper importante es saber y entender de que existen pilares en la tibia distal. Tenemos el pilar lateral asociado a la fíbula, lo que da una estructura de sostén y ligamentosa, parte del anillo del tobillo. Después tenemos la columna medial, también da estabilidad y sostén, principalmente a través del ligamento deltoideo que da la columna medial. Y tenemos la columna posterior, que están los ligamentos posteriores, que dan la estabilidad posterior. Estos tres columnas nos determinan los patrones fracturarios. Y podemos tener patrones fracturarios en valgo, es decir, que en la deformidad se produce en valgo con una destrucción en la zona, una compresión en la zona lateral y una distracción en la zona medial, que es lesiones en valgo, lesiones en varo, en el que hay una destrucción de la zona medial por compresión y una distensión de la zona lateral por tensión. Mixto, es decir, carga axial neta, que se produce, no se sabe cuál es el rasgo principal, si valgo o varo, y lo que nosotros llamamos el pilón posterior, en el cual se rompe la columna posterior. Son los distintos patrones, que es importante entender estos patrones para poder hacer correctamente la reconstrucción. Si nosotros sabemos estos patrones, sabemos qué tipo de osteosíntesis colocar al paciente. Aquí tenemos ejemplos, el mismo ejemplo que mostramos. Aquí en este paciente el grado de supinación del paciente y el grado de abducción es tal que lleva a destruir un poco el pilón. O sea, se produce no solamente una torsión, sino que una carga axial mixta. Se produce un componente mixto que obviamente hay que restablecerlo con osteosíntesis bastante importante. O sea, no se puede colocar un tornillo mínimo, sino que hay que reconstruir completamente y darle estabilidad absoluta al segmento para que haya menos riesgo de artrosis. Otro ejemplo, fíjense cómo aquí se produce una deformidad en valgo con un compromiso en la zona lateral de la columna lateral con una fractura de fíbula. Es como si fuera parecido al mecanismo de pronación, abducción, pero que en la práctica está con un gran compromiso de la carga axial. Fíjense que la maniobra, ¿qué es lo que hay que hacer en estos pacientes? Proteger las partes blandas. Usamos fijadores externos para poder darle estabilidad a las partes blandas y que logren recuperarse antes de hacerle la osteosíntesis definitiva. Aquí tenemos el escáner, fíjense cómo se abrió completamente la epífisis en dos grandes fragmentos, y en esta reconstrucción axial, o en esta imagen axial, miren toda la conminución que hay en el segmento que nosotros llamamos anterolateral. Esto es una molienda, es un puré de huesos que se produce producto de la alta energía que se produce. Aquí lo que se hace es reparar todo el componente anterolateral, la fíbula y el componente medial a través de este sistema. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, este es un paciente que se cayó de un puente, parece que el paciente era un intento de suicidio, parece. Fíjense, lo que más me interesa es que fíjense el grado de destrucción que tiene la metáfisis y la epífisis. Miren, están todos los fragmentos conminutados. ¿Qué es lo que interesa? La fíbula pasa a ser secundaria. No se puede clasificar un pilón por la fíbula. Aquí no interesa tanto si es que la fíbula tiene o no compromiso sin desmal. Aquí lo que hay que lograr es darle la reconstrucción lo más anatómica posible, ya sea en el eje de carga, ya sea en la estabilidad. Y a este paciente se le coloca un fijador, se estabiliza transitoriamente con esas placas, que esto fue una fractura expuesta, con compromiso, que se expuso este paciente, y después se le hace la cirugía definitiva una vez que logre mejorar sus partes blandas. La reconstrucción quedó bastante óptima, pero estos pacientes terminan en una artrosis 100%, porque uno puede mejorar la anatomía, pero no va a mejorar el cartílago. El cartílago, una vez que se dañó, no se puede reconstruir. Fíjense, ahí tenemos el abordaje anterior, el abordaje lateral. Este paciente logró recuperarse sin tener una infección mayor,
pero claramente es un tobillo que quedó alineado, pero evidentemente con menos movilidad. Por último, hablar algunas fracturas del pie, las cuales nos vamos a dirigir principalmente la fractura calcáneo, la Sander, y la fractura luxofractura de talo, que es la clasificación de Hawkins. El resto de la fractura no se verán, a lo mejor solamente van a aparecer en algunos casos clínicos. Este es el calcáneo visto desde superior. Lo más importante es saber que el calcáneo articula con el talo a través de 3 facetas articulares, la anterior, media y la posterior. La subtalar, nosotros llamamos subtalar anterior, media y la subtalar posterior. También articula por delante con el cuboide a través de la faceta de calcáneo cuboidea, que es la que se ve acá adelante. Tenemos la tuberosidad mayor del calcáneo y sus tentáculos tales por aquí pasan debajo de esto, estructuras fundamentales como el nervio tibial, el flexor del halo y el flexor común de los dedos. Y por la vista lateral, principalmente, se ve esta tuberosidad, que es la tuberosidad de los peroneos, por donde pasan los tendones peroneos, y esta da la configuración de la característica más clásica del calcáneo. Esta slide es para manifestar de que cuando vean una lesión de calcáneo, tienen que revisar los otros segmentos. Está asociado entre un 5 y 70% de lesiones en otras partes del sistema. Por lo tanto, no hay que quedarse solamente con el concepto de una fractura de calcáneo, sino un paciente politraumatizado. ¿Qué tenemos que ver en el calcáneo? Principalmente los compromisos de la articulación subtalar, y eso lo da el ángulo de Guisan, que se lo voy a mostrar en la próxima slide, y el acortamiento del tendón de Aquiles que se ve en el ángulo de Vélez. Estos cambian la anatomía del calcáneo, pueden producir secuelas secundarias a que si uno determina que están dañados estos ángulos, va a tener un calcáneo que no va a cicatrizar bien, no va a consolidar bien. El hecho de que el calcáneo se fracture, se ensancha, y eso puede producir posteriormente pinzamiento de los peroneos. La deformidad del cuerpo, el calcáneo, pueden llevar a una deformidad ya sea en varo o en valgo, dependiendo del grado de compromiso. En general, normalmente se cae el plano, el pie, y obviamente la articulación calcáneo-cuboidea es fundamental para la movilización o la carga del pie. El ángulo de Vélez se calcula a través de una línea entre el borde posterior de la tuberosidad mayor del calcáneo y la zona de donde empieza la subtalar, con una segunda raya que va desde el proceso anterior del calcáneo hacia la zona más alta de la subtalar. Ese ángulo mide aproximadamente 40 grados. Y el ángulo Guisan mide esta estructura ósea que se relaciona entre la faceta subtalar posterior y el proceso anterior del calcáneo, que aquí mide normalmente hasta 120 grados, no a 105, 120. Este es el mecanismo. Fíjense cómo cae de altura una persona y se produce un rasgo de fractura primario que llega a la subtalar y puede destruir dependiendo de la energía involucrada. Y eso termina destruyendo tanto el subtentáculo frontales, la subtalar y la pared lateral, ensanchándolo. Se produce un acortamiento y un ensanchamiento del calcáneo que obviamente es muy característico. Tenemos un ejemplo, un paciente con un hematoma clásico, ojo, hay que tener cuidado con el síndrome compartimental, el calcáneo viene con un porcentaje no menor de síndrome compartimental, y este paciente tiene, fíjense, aquí es imposible el ángulo de Vélez, es imposible trazarlo, ya que no tenemos solamente esa línea, la subtalar no se ve, y el ángulo Guisan es imposible, no se encuentra las dos estructuras que pueden cruzarse, que es para ver la subtalar. La subtalar está hundida aquí, completamente hundida. Esta es la radiografía, fíjense, esa es la articulación subtalar del talo, la articulación subtalar del calcáneo que está acá adelante. La pared lateral completamente destruida, y eso obviamente se reconstruye con este abordaje que nosotros llamamos el lateral ampliado. Esta es la reconstrucción, fíjense que ahí aparece el proceso anterior del calcáneo, aparece la subtalar, y uno puede imaginar una línea, y aquí podemos imaginar la otra línea que es el ángulo de Vélez, que no se recuperó 100%, pero obviamente sí genera una recuperación ideal. Este es el paciente después ya de 4 meses postoperado, fíjense que no hay cicatriz, casi nada, el alineamiento es perfecto desde el punto de vista, y solamente tiene algo de hinchazón, que es lo residual que queda, pero el paciente teniendo un retropié completamente alineado, parecido al de su otro pie. Este es el cuerpo del talo, o es el hueso del talo. Fíjense, esto es carilla articular con la tibia.
carilla articular con el calcáneo en estas tres facetas, carilla articular con el navicular. Fíjense, tiene más de un 60 o 70% de la superficie del talo es cartílago. Y una de las características que tiene más prominentes del talo, en el talo no se inserta ningún tendón. No hay ningún tendón que le pueda llevar o irrigación o movilidad al talo. El hueso del talo es un hueso intermedio que transmite la carga de la tibia al pie a través de llevar la energía del movimiento del plafón tibial al pie. Esta es la irrigación, que es lo interesante de eso. Fíjense que llega una rama por la arteria tibial posterior y una rama por la arteria pedia, por el dorso, y posteriormente una rama por la arteria peronea, de los cuales al final termina un solo ramo, que es la arteria del seno del tarso, justo pasa por el cuello del talo, y eso puede llevar a que se provoque lo que nosotros llamamos la necrosis vascular del talo, producto de esta fractura del cuello del talo. Aquí tenemos la clasificación de la fractura del cuello, y abajo está el porcentaje de necrosis vascular. Este es un hueso igual, por ejemplo, que el escafoide, en el cual tiene alta tasa de generar necrosis vascular. La tipo 1, sin desplazamiento, hasta un 18%. La tipo 2A, 2A significa que está desplazado sin comprometer no se subluxa la talocalcánea o la subtalar. Sin embargo, la 2B sí se subluxa, y eso puede obviamente llevar a generar más dificultad y tiene más riesgo de necrosis vascular. La tipo 3, en la cual se produce una luxación ya sea de la tibiotalar y de la subtalar, es decir, se desplaza casi todo el cuerpo calcáneo, hasta un 80%, y la tipo 4, en que se luxa tanto la cabeza del talo más el cuerpo del talo, tiene casi un 100% de riesgo de necrosis vascular. Ejemplos de la Hopkins, ahí tenemos la Hopkins tipo 2, en la cual, fíjense cómo está luxado, es una luxofractura peritalar con fractura del maléolo medial, y también una fractura que se ve la cabeza del talo y el cuerpo separado. Ahí tenemos la reconstrucción de esta estructura, en la cual se recupera completamente la anatomía, pero evidentemente hay que ver cómo evoluciona. Ahí tenemos un ejemplo de una extrusión talar. Eso es lo que se ve ahí, son las articulaciones subtalares invertidas. Es decir, y esa es la parte posterior del talo que salió por delante. Fíjense cómo se dio vuelta completamente el talo. Este paciente se logra reparar en forma aguda, pero hizo necrosis vascular segmentaria. Desde ese punto de vista es re importante entender de que aquí el talo es una estructura que tiene alta capacidad de morir. Con esto les presento esta primera clase. La próxima clase va a ser de lesiones ortopédicas. ¿Me escuchan? ¿Cuántos tenemos acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Se escuchó bien o no? Sí. Me parece. Bueno, la idea de esta clase, la presentación es más que nada de fractura. Revísenla un poquito mejor con esas pequeñas salvedades. Está bastante bien explicado los mecanismos. Creo que es lo más importante. Así que... Ahí sí. Para que puedan... Lo que pasa es que la idea es que el martes, fíjense en su calendario, tienen antes de las clases que me tocan a mí, dice taller, no, creo que es eso. El taller de sutura. Taller de sutura, eso. Y dice hasta las 12:30. ¿Eso es así o no? El día martes. Sale en el calendario que nos mandaron hasta las 11:50. Pero Hasta las 11:50. ¿le puedo confirmar, profe, el horario para revisar si es que están en otro documento que tengo? Profe, a mí este video contempla la clase de hoy de ¿cómo se llama esto? De Hoy día pie, de fracturas. y la de tobillo también, del lunes, por O sea, el nombre del... no, lo que pasa es que hoy día es fracturas. El ¿Ya? lunes es lesiones no traumáticas no fracturas del tobillo, sino que lesiones no óseas del tobillo. Lesiones tipo ligamentos, E15, lesiones tipo lesión del tendón de Aquiles, patología peronea, patología que no es lesiones de cartílago, artroscopía, lo que no es fracturas
propiamente tal, sino que lesiones sin comprometer hueso. Es que nosotros tenemos el martes, por ejemplo, afecciones ortopédicas. ¿Ya? ¿Eso es la de afecciones ortopédicas? ¿No es eso? ¿O me estoy confundiendo? No, las afecciones ortopédicas son pie plano, pie cao, alus valgus, deformidad de los dedos menores. ¿Te fijas? Son 3 clases las que me dan a mí, de las cuales una es trauma, la otra, y son cortitas, la otra es lesiones. Es que ¿sabes lo que pasa? Si tú me dices dentro del tema de medicina, las lesiones ligamentosas de tobillo equivalen casi al 50% de todo lo que van a ver. ¿Te fijas? Entonces, creo que tener claro ese concepto es más importante desde el punto de vista de su futura conocimiento como médico, más que, por ejemplo, una fractura de cadera. ¿Entendés? La fractura de cadera nunca van a poder tratarla, entre comillas. En cambio, un E15, ustedes lo van a ver, escucha, cómo lo pueden evaluar, cómo van a ver si se complica o no. Entonces, esa parte creo que es re interesante porque ustedes la van a ver mucho en su práctica diaria. Bueno, si es que salen de los computadores, pues, así como no sé cómo hacer la cosa más adelante, pues, van a tener que hacer pura medicina en computador, no sé, bueno, hay que verlo eso. Y la idea es que ustedes puedan diagnosticar y tener el concepto más moderno de las lesiones de no óseas del tobillo. Insisto, ya ahí aparecen E15, lesiones de cartílago, lesiones tipo tendón de Aquiles. Y las ortopédicas son las lesiones que no están asociadas al trauma, no están asociadas, sino que son patologías ortopédicas. Y esas son todas las deformidades o los problemas o las patologías asociadas a condiciones médicas o condiciones ortopédicas no traumáticas. ¿Te fijas? Ya, ahí están todas las deformidades. Ya, ahí me quedó claro, doctor. Entonces, por eso la idea es que yo les voy a mandar las clases, si las voy a subir ahora mismo, las clases para que las vean. Y la idea es que el martes, yo el lunes no puedo estar en la clase para que ustedes lo ocupen para ver las clases, y el martes yo les voy a voy a presentarles casos clínicos. La idea es que ustedes participen y con lo que leyeron, saquen las dudas o participen tratando de decir los diagnósticos, tratando de decir qué tipo de exámenes pedirle y obviamente cómo tratarlo. ¿Se fija? Para que sea incluso un poco más entretenido el tema. ¿Sí? Ahora, les voy a repetir, les voy a mandar las clases ahora. El lunes no nos juntemos porque yo no puedo, pero el martes a las 12, yo de 12 a 1:15, la idea es que saquemos todas las dudas de las clases que les voy a mandar. ¿Ok? Ya, profe. ¿Hay alguna duda? Este horario es correcto, ¿no? Estamos en horario correcto, ¿no? Sí, estamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, que quieran con alguna duda del punto de vista conceptual? Yo sé que era un poco vario porque obviamente no han pasado traumatología y no han visto mucho. Pero mira, a mí siempre me gusta mostrar muchos casos clínicos porque es la única forma de irse adiestrando en el ojo. Y la otra obviamente es ver el paciente, que eso hace la diferencia. Así que, ¿alguna duda, pregunta? ¿Estamos todos listos? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay? Ya, ok. Entonces le subo entonces las clases ahora. Son, como le digo, la clase que acaban de ver, la voy a subir inmediatamente. Y las otras dos que son de patología no ósea, traumática del tobillo y pie, y las lesiones ortopédicas principalmente de pie, que son todas las deformidades de los pies. Mira, por ejemplo, ¿qué cosa a mí me interesa? Algunas patologías, por ejemplo, como el pie plano del adulto, el colapso progresivo del pie que nosotros llamamos, deformidades de los dedos menores y del famoso alus valgus, Juanete, y el diabético o la neuroartropatía de Charcot, que es un cuadro que creo que es muy importante que ustedes lo tengan en su cabeza porque se van a enfrentar a los diabéticos constantemente, independiente de la especialidad que sea. Hasta los psiquiatras, bueno, lo ven, así que y pueden hacer el diagnóstico. Entonces lo importante es que lo tengan claro. ¿Ok? Estamos hasta aquí entonces. Les mando y les mandé un apunte. Acuérdense que también junto con esto hay un apunte escrito sobre lo mismo, un poquito más específico. Es decir,
Dime. ¿Ese apunte está en Teams o en Sí, dónde? lo acabo de mandar, lo mandé antes de que la clase, ya está listo. Así que está dentro de los archivos. De los archivos está el apunte para que lo lean. ¿Ok? Y, disculpe, profe, ¿cuál es el nombre para ver si es que lo encuentro? Lesiones de tobillo y pie. A ver. Ya. No, está justo un poquito arriba de las clases de cadera, de displasia cadera, parece. Ah, sí, ahí está. Ya ahí lo Ya. encontré, profe, gracias. Exactamente. Profe, aparte de los videos, ¿nos puedes compartir las presentaciones? ¿Los PPT? ¿Tú decís los PowerPoint? Sí, Mira, les voy a por mandar, favor. todo lo que pasa es que las clases yo las tengo todo en es una clase grande. Entonces, yo las dividí en estas 3 clases, así que sí, les puedo mandar el PowerPoint. No hay ningún problema. Muchas gracias, profe. Te lo voy a mandar todo ahora cuando terminemos, ¿ok? Muchas gracias. Ya, listo, descansen, estudien, no sé, bueno, estudien o pásenlo bien como quieran, pero traten insisto, creo que la reunión del martes si pueden participar la máxima cantidad y traten de participar porque la idea es que ustedes aprendan a través de ver radiografía, ver casos clínicos. Yo tengo un montón de casos clínicos, así que creo que, y cualquier duda yo les puedo sacar. Si tienen cualquier duda, les puedo sacar ejemplos. Tengo un montón yo les saco foto a todos, así que tengo muchos casos clínicos, muchos para que ustedes puedan aprender. ¿Ok? Ya, chiquillos, estamos listos Ya, entonces. muchas gracias, que esté Que te vaya bien. muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe, que estés bien. Chao. Que te vaya muy Gracias. bien. Chao, chiquillos. Chao, profe, que tenga un buen fin de... Igualmente, que le vaya bien. Chao, chao.